Ok, entonces, antes de empezar con lo que vamos a ver en esta clase, quiero aclarar el circuito de la anterior clase, ya de nuestra clase número 11, ¿ya? Eso quiero aclarar. En la clase 11 vimos un ejercicio, bueno, que nos decía en el ejercicio 1.2 utilizar el método, pero usando el costo mínimo. Ahora, entonces, esto ya lo hemos visto, hemos resuelto y todo. Y en esta parte yo les dije, bueno, utilicen el cero para armar un nuevo circuito acá. Pero no es necesario, ¿ok? No es necesario, no es necesario hacer eso. No es necesario colocar, marcar, digamos, partir de este cero y armar un circuito acá para mover, sino simplemente era armar el circuito de la siguiente forma. Partíamos, bueno, este es nuestro más negativo, ¿verdad? Este es nuestro más negativo. Entonces, acá vamos a hacer de donde vamos a partir, de esta casilla, ¿ya? Entonces, si partimos de esta casilla, deberíamos formar el siguiente circuito. Podríamos seguir hacia arriba. Vamos a partir, recuerden, el circuito con más, después menos, más. Aquí va a ser menos, bajamos, más, menos, más. ¿Ok? Vamos a volver de esta forma. Entonces yo les voy a dejar acá arriba una etiqueta en el video de la clase anterior, de la clase número 11, para que verifiquen justamente lo que estamos haciendo. Esta es la corrección de ese ejercicio, ¿ya? Del 1.2 de la clase 11, ¿ya? Entonces la etiqueta va a estar acá arriba y justamente va a ser el cambio que vamos a hacer respecto a la anterior clase es este. Este es el circuito verdadero, ¿ya? Solo para aclarar, este es el circuito, ¿ya? Recuerden, escogemos al negativo de la parte de abajo. Partimos de esta casilla entonces, más, menos, más, menos, más, menos, más, ¿no? Y cerramos el circuito. Entonces, esto es para ver que también se podría hacer de esta forma, ¿ya? Entonces, al hacer eso, verificamos el circuito y podemos justamente colocar los valores. Aplicando los valores del circuito nos decía, bueno, más, menos, más. Entonces, donde estaban las casillas con más, con circuito positivo, le hemos sumado el más pequeño de los que estaban en el circuito negativo, los más pequeños que tenía signo negativo dentro del circuito, ¿ya? Que era el 2. Entonces, aquí hemos sumado 2. Aquí hemos restado 2, aquí hemos sumado 2, aquí hemos restado 2, aquí hemos sumado, aquí hemos restado y aquí hemos sumado, ¿verdad? Entonces, de esta forma era el circuito, ¿verdad? Era así y bajábamos así. Y los demás valores, este 20 y este 25, solo los hemos copiado, ¿verdad? Entonces, esto es solo repasando lo que ya habíamos visto y de esta forma nos damos cuenta de que no es degenerado ya que tenemos 7 valores asignados, que es igual a 7. Hacemos esta tabla para comprobar simplemente, ¿ok? Donde acá nos fijamos que ya no hay negativos abajo. Estos pasos solo los estoy repitiendo, ¿ya? Y ahí tendríamos nuestro nuevo plan, ¿ya? Este sería el plan. Entonces, con respecto a lo de la clase 11, esto, si se fijan en el 1.2, esta tabla 3 en realidad es la tabla 4. Eh, si pueden darse cuenta también, es que es como si hubiera añadido yo en la anterior clase un paso extra, ¿no? Que al final no es necesario. O sea, como lo estoy haciendo ahora, debería ser la forma más directa de hacer el ejercicio. ¿Ya? Esto solo para que quede claro, ¿ok? Para que quede claro entonces de que esta era la forma correcta de hacerlo. Si aplicaban la forma de la clase 11, entonces lo único que hacían era añadir un paso más y extender y hacer más cálculos, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver es el tema de que ya hemos visto todos los casos de transporte, hemos visto todos los casos de, bueno, desde la esquina noroeste, costo mínimo y Vogel. Ahora, la anterior clase vimos degenerados.
Entonces lo que deberíamos ver hoy es caso de transporte, pero en maximización, ¿ya? Entonces aquí está el caso de transporte, pero en maximización. Entonces vamos a partir del repaso que se les ha dado a ustedes, que era el repaso número 6, donde les pedía, les daba en sí el mismo modelo, ¿verdad? El mismo modelo de transporte. Esto, si recuerdan, es el mismo modelo de transporte que se les está dando. Pero ya, para empezar, les decía, bueno, el 1.1 que hagan por el método del costo mínimo, ¿ya? ¿Cuál era la segunda condición? Que ahora les han pedido que hagan ya maximizar, o sea, les piden maximizar. Recuerden que cuando hablamos de transportes, estos valores que están, estos valores que están en estas casillas, son los costos, ¿verdad? O sea, es cuánto me cuesta, digamos, de llevar de PP1 a CC1, me cuesta 3, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, en este ejercicio estábamos hablando en miles, ¿no? En miles. Esto quiere decir que de PP1 a CC1 me costaba 3.000 bolivianos llevar la mercancía, ¿no? Desde los productos al destino me costaba un precio de 3.000 bolivianos. El llevar de PP1 a CC2 me costaba 1.000 bolivianos y así, ¿no? Entonces, estamos hablando de costos. Entonces, cuando hablamos de costos, minimizábamos, ¿no? Minimizábamos. Todos los ejercicios que hemos visto anteriormente eran minimización. Pero ahora lo que vamos a ver hoy es maximización. O sea, ¿cuánto yo podría ganar en base a este modelo de transporte? Ya, porque recuerden, cuando queremos maximizar ganancias, ¿verdad? Y cuando queremos minimizar costos. Por eso todo lo que hemos visto anteriormente era minimización, ya que eran costos, ¿ya? Bueno, entonces, para hacer maximización, lo primero que debemos ver siempre es si está balanceado, ¿ya? Recuerdan que este ejercicio estaba balanceado, ¿verdad? Era 87 y 87 acá. Ya, hasta ahí no hay problema, ¿no? Está balanceado. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Cuando estamos haciendo maximización, después de verificar que está balanceado, es cambiar los signos a los costos. O sea, este 3 va a ser menos 3, este 1 va a ser menos 1, este 4 va a ser menos 4, ¿no? A todos los costos. A la demanda y a la producción, en este caso que es la oferta, no vamos a aplicar negativos, ya solo es a los costos, solo es a los costos. Entonces aplicamos, los volvemos todos los costos negativos, ¿ya? Entonces lo que he hecho, ya lo he vuelto menos 3, menos 1, menos 4, menos 5, menos 7, menos 3, menos 8, menos 6, ¿no? Y así. Después de haber hecho eso, o sea, ya sabemos que tenemos que balancear el problema. De ahí tenemos que fijarnos si es minimización, maximización. Si es maximización, a los costos los volvemos negativos. Después de eso, recién aplicamos el método que se nos pide. En este caso, en el 1.1 nos están pidiendo el método del costo mínimo. ¿Ya? El método del costo mínimo. Entonces, tienen que ir en ese orden. Dependiendo del ejercicio que le están pidiendo, deben seguir un orden, ¿verdad? Bueno, entonces aplicamos el método del costo mínimo acá. ¿Qué deberíamos hacer? El método de costo mínimo, ¿qué nos dice? Que deberíamos agarrar el valor más pequeño, ¿no? O viéndolo desde otra perspectiva, al más negativo, ¿no? Digamos, por decirles como ejemplo, digamos, tengo yo acá el 10 y tengo acá el 8. Entonces, el más acercado a los números negativos, ¿cuál es? Es el 8, ¿verdad? Ya que está más a la izquierda. Eh, es por decirles, ¿no? Así, digamos, tenemos una recta, digamos así, de esta forma, donde tenemos valores, Tenemos un valor acá, tenemos otro valor acá, otro acá y otro acá, ¿ya? ¿Dónde cuáles van a ser estos valores? Digamos, aquí está
vamos a tener, digamos, al menos uno. Ya esto es como ejemplo, ¿no? Si hubiera una recta, sería de esta forma. Aquí estaría el cero, digamos que el cero por acá. Digamos que el, no sé, mm, el 8, digamos, está acá y acá está no sé, el 15, digamos, ¿no? Como ejemplo. Entonces, ok, yo tendría una recta así, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía el método del costo mínimo? Cuando solo teníamos positivos, cuando solo teníamos números positivos, solo teníamos estos números positivos. Cuando solo teníamos esos nos fijábamos, ¿verdad? Cuando hablábamos solo de costos y todo estaba con signo positivo. Nos fijábamos, bueno, con el método del costo mínimo nos fijábamos lo que estaba dentro de lo azul, ¿verdad? El 0, el 8, el 15. Podíamos fijarnos en esos números y decir, bueno, el método del costo mínimo me indica que seleccione de las celdas disponibles al más pequeño. En este caso, de estos tres valores, por decirles, el 0 sería el más pequeño, ¿verdad? Si tuviéramos esos tres valores en la tabla. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ya tenemos negativos. Entonces ya debemos considerar al menos uno también, ¿no? Y en sí, a todos los negativos que estén detrás del menos uno. Es lo mismo que a todos los positivos que estén delante del cero. Todos los negativos que estén por debajo del cero también los vamos a considerar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al hacer eso, estamos teniendo más números, ¿verdad? Pero ya en este caso negativos. Estamos teniendo números negativos a este costado. Digamos, yo qué sé, puede ser el menos 5, digamos. Menos 5, ¿ya? El menos 5 podría estar por ahí. Entonces, bueno, ya si hago mi tablita de transporte y habiendo solo negativos, digamos el cero más, puede pasar ya que podríamos agregar una variable ficticia, ¿no? Un destino o un lugar de origen ficticio. Pero en este caso, estamos viendo que ya está balanceado, entonces deberíamos fijarnos en todos los negativos, ya en los negativos. Entonces, el más negativo o más negativo, ¿cuál sería para aplicar costo mínimo? Sería el menos 5, ¿ya? No el menos uno, no. ¿Por qué? Porque el menos 5 está más a la izquierda, ¿ok? O sea, para que me entienda, cuando teníamos los positivos, siempre nos íbamos del más grande que teníamos hasta el cero, porque recuerden que cuando hacíamos minimización solo había del cero para arriba los costos, ¿verdad? Pero ahora cuando estamos haciendo maximización, va a haber del cero hacia el otro lado, o sea, hacia los negativos. Entonces, el concepto para el costo mínimo va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Entonces, de todos los números que tenemos acá, todos los negativos, cuando estamos haciendo maximización y vamos a aplicar el método del costo mínimo, debemos escoger al más negativo, ¿ya? Haciendo costo mínimo, eso es lo que sería. Entonces, de todas las celdas disponibles, ¿cuál es el más negativo? El menos 10, ¿ya? Entonces, aplicando el método de costo mínimo en maximización, recuerden, esto es en maximización. Entonces, acá deberíamos fijarnos entre 32 y 15, ¿cuál es el menor? 15. Entonces, deberíamos asignar el valor 15 acá, ¿ya? Ahí está. Entonces, se estaría cumpliendo con la oferta, o sea, con la producción. Aquí tenía, y esto ya serían guiones simplemente, porque ya 15 y 15, ¿no? Cumplimos. Y de estos 32 nos quedan 17, ya que 17 más 15, 32, ¿verdad? O como quieran, o 32 menos 15, 17. 17 nos va a quedar en cuanto a demanda para CC3. Nos quedaría eso.
Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Volvemos a aplicar costo mínimo, pero recordando que estamos en un caso de maximización. Entonces, de las celdas disponibles, o sea, de estas 4, 8, 12 celdas disponibles, ¿qué tendríamos que fijarnos? ¿Cuál es el costo con el más negativo en este caso, ¿no? Pues sería el -9 de las celdas disponibles, ¿no? Estas ya no las consideramos. Entonces, de las celdas disponibles, el -9 sería el siguiente más negativo. Entonces, aquí está. Entonces, a la columna de CS3 le estamos colocando 17. A la columna de CS3 le estamos colocando 17, ¿ya? Ya que entre 22 y 17 que nos quedaba, 17 es menor que 22. Entonces, por lo tanto, anotamos 17, ¿ya? Entonces, estaríamos ya cumpliendo con la demanda de CC3. Ya no nos queda nada y en PP3, en cuanto a la oferta, todavía necesitamos 5, cubrir 5, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos volvemos a fijar en las casillas disponibles, ¿cuál es el más negativo? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 casillas disponibles, nos fijamos cuál es el más negativo. Entonces, sería el -7. Esta es la siguiente casilla que tiene el costo, ¿no? Entre comillas, más negativo. Aquí está, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cuánto vamos a asignar? Entre 20 y 25, pues 20. Cumplimos con esta demanda, entonces toda esta columna ya no necesita cubrirse. Nos quedaría cubrir 5 acá en la oferta. Entonces, volvemos a aplicar el mismo método, nos fijamos en las casillas, cuál es el más negativo de las casillas disponibles. -2, -6, -5, -1, -3, -3. Tendríamos al -6 como al más negativo de las casillas disponibles. Ahí, ¿cuánto deberíamos agregar? Pues entre 10 y 25, entre 10 y 5, perdón, porque recuerden que nos queda 5 acá. 5 deberíamos anotar. Ya, anotamos ese 5 y por lo tanto cumplimos con esa oferta. Nos quedarían 4 casillas disponibles para escoger cuál de ellas tiene el más negativo. En este caso, -5. Esta casilla deberíamos asignar entre 5 y 25. ¿El más pequeño cuál es? 5. Asignamos 5 acá. Aquí ya hemos cumplido con la demanda. En la oferta nos queda de 25 menos 5, 20. Entonces, tenemos dos casillas acá todavía vacías, -1 y -3. ¿Cuál es el más negativo? -3. Entonces, a -3, ¿cuál vamos a asignar? Entre 25 y 5, deberíamos colocar acá 5, ya que 5 es el más pequeño. Lo anotamos y finalmente nos va a quedar aquí en la demanda 20 y aquí en la oferta 20, ya que esta es la única casilla disponible, colocamos 20. Entonces, así habríamos llenado esta tabla con el método de costo mínimo para maximización. Ya quiero recalcarles, esto es para maximización, ¿ya? Minimización ya lo hicimos, ya hicimos este método de costo mínimo, ¿ya? Entonces, si no lo han visto, igual les voy a dejar una tarjetita aquí arriba para que vayan al video. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Aplicamos ya lo que sabemos. Primero debemos fijarnos si es degenerado o no degenerado. Ya recuerdan, el número de casillas, la cantidad de casillas asignadas debe ser igual al número de filas más el número de columnas menos 1. Ya, aquí está. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 casillas asignadas tenemos. Sabemos que tenemos 4 filas, 4 columnas. Entonces, 4 más 4 menos 1, 7, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser no degenerado. ¿Ya? Va a ser no degenerado. Y
como saben, debemos armar esta nueva tabla. Esta tabla va a incluir a los costos, digamos, ¿no? Entre comillas. Recuerden que están con signo negativo estos costos. Que en realidad, cuando están con estos signos negativos, van a ser ganancias, ¿ya? Van a ser las ganancias. Vamos a decirles ahora, vamos a hablar ahora como ganancias, ya que estamos en un caso de maximización, pues, por lo tanto, le podemos llamar como ganancias, ¿ya? Ya que están con signo negativo. Si estuvieran con signo positivo, les llamaríamos costos, ¿ya? Como están con signo negativo aquí adentro, entonces vamos a llamarles como ganancias, porque al final esto se va a multiplicar y se va a hallar una solución que nos dé la máxima ganancia. Entonces, de las casillas que están asignadas, vamos a colocar estas ganancias, ¿no? Que están con signo negativo, todas son 7, entonces las 7 las vamos a colocar acá. ¿Ya? Colocamos entonces esos valores de las casillas que han sido asignadas, todas las ganancias. Ya recuerden, estas ganancias están con signo negativo. ¿Cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era darnos un número cualquiera. Cualquier número podemos darnos acá. Puedo darme en este, empezar acá, puedo empezar acá, acá, no hay problema, donde ustedes quieran. La cuestión es que siempre nos debe dar los números de aquí adentro. Pongan el número que pongan, negativo, positivo, fracción, nos debe dar los números de aquí adentro, ¿ya? Entonces yo por comodidad voy a partir con un cero. ¿Por qué con un cero? Porque es más fácil hacer los primeros cálculos. Este cero va a afectar a toda mi columna, va a afectar a este menos uno. Entonces, digamos, este cero al menos uno, ¿cuánto me faltaría restarle para llegar al menos uno? Cero, y aquí debería colocar menos uno con rojo, ¿no? Entonces, menos uno más cero va a ser menos uno. Este menos uno afectaría a mi menos 5, ¿ya? Entonces, del menos uno al menos 5, ¿cuánto me faltaría? Menos 4. Este menos 4 va a afectar al menos 6. Entonces, al menos 6, ¿cuánto me faltaría? Menos 2, ¿no? Este menos 2 va a afectar al menos 7. Entonces, del menos 2 al menos 7, ¿cuánto me falta? Menos 5. Ya, eso va a afectar acá. Este cero estaba afectando al menos 3, por lo tanto aquí va a ser menos 3. Del menos 3 al menos 9, ¿cuánto me faltaría? Menos 6. Este menos 6 va a afectar al menos 10. Aquí sería menos 4. ¿Ya? De esa forma ustedes deben hacer. Deben partir dándose un número y en base a ese número calcular los demás números. No importa el número que se den. Otro podría haber empezado acá con 10, con 1, con 5. No importa. La cuestión es que les dé los mismos valores de los costos de las casillas que han sido asignadas. Ya. Entonces hacemos eso, lo que les dije, ¿no? Aquí están todos los números que les he dicho, están acá, con rojo. He partido del menos cero y he ido anotando uno por uno según los costos de aquí adentro. Una vez hemos hecho entonces eso, partimos las casillas que estaban vacías, que estaban en blanco, las partimos en dos, ¿ya? Incluyendo esta de acá me olvidó partir, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? En la parte superior de cada casilla, en esta parte, en la parte superior, lo que nosotros vamos a anotar es justamente la suma o la resta de los valores que tenemos en rojo. Menos 1, menos 5 va a ser menos 6 aquí arriba. Menos 1, menos 6 va a ser menos 7. Menos 2 más 0 va a ser menos 2, menos 2, menos 6 y así, ¿no? Todos los valores de arriba se hacen calculando con los valores que están en rojo, ¿ya? Ok, entonces hallamos esos valores de arriba, justamente como les decía, sumando, ¿no? Sumando los valores que están con rojo son los valores que están por encima de las casillas que están partidas en la parte superior. Una vez que hemos hecho eso, ahora necesitamos hallar los valores de las casillas que están partidas en dos, pero de la parte inferior. En esa parte, ¿qué va a ir? Va a ir, en este caso, sigue siendo la misma operación. Por ejemplo, para la casilla en PP1 y CC1, ¿no? Este valor de acá. Me vengo PP1, CC1. ¿Esto cuánto es? Menos 3, ¿verdad? Es menos 3. Entonces, menos 3 menos 6, ¿cuánto va a ser?
Va a ser 3 positivo, ¿verdad? Porque acá tengo menos 3 y debo restar el valor que está acá, pero este valor también tiene un signo negativo por delante. Entonces menos por menos más. Por eso sería menos 3 menos menos 6 va a ser 3 positivo, ¿ya? Lo mismo acá, tenemos menos 4 menos menos 7, ¿cuánto va a ser? También va a ser 3, ¿verdad? Acá lo mismo, tenemos menos 3 menos menos 2 va a ser menos 1, ¿verdad? Porque tenemos menos 3, menos por menos va a ser más. Es como si dijera menos 3 más 2 va a ser menos 1. Y así vamos llenando los valores de abajo. Entonces aquí no hay mucho cambio con respecto al procedimiento cuando es minimización, ¿verdad? En esta tabla no cambia. Se sigue restando el valor de acá con el valor de superior para obtener el valor inferior. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, bueno, fijarnos si tenemos negativos. Si hay negativos, quiere decir que hay una mejor solución que esta. Y pues sí, tenemos menos 1 y tenemos menos 3. Recuerden los valores que están con eso, los valores que están por debajo de las celdas partidas deben fijarse si hay negativos. En este caso sí hay. Hay menos 3 y menos 1. ¿Cuál es el más negativo? El menos 3. Entonces, de a partir de la casilla PP4 y CC2, deberíamos tratar de armar un circuito. Un circuito, ¿verdad? Si yo parto de acá, debería tratar de armar un circuito, digamos, hasta acá, de esta forma, tal vez. Algo más o menos así, ¿ya? Entonces, aquí está. Justamente, he seleccionado la casilla más negativa. Entonces, he vuelto a la tabla de arriba y he partido de ahí. Siempre recuerden el circuito van a partir con signo positivo de la casilla que han escogido. En este caso de PP4CC2, me vengo arriba y PP4CC2 es esta. Parto con signo positivo. Y de ahí debo tratar de armar el circuito más pequeño posible, ¿ya? Entonces el más pequeño que puedo armar es este, ¿verdad? De aquí, después acá, acá y cierro. Es uno de los más cortos. Entonces, después de que armamos el circuito, ¿qué se debe hacer? Bueno, en las casillas que tienen el circuito negativo, nos fijamos cuál es el más pequeño. Entre 15 y 5, que son los que tienen signo negativo en el circuito, el 5 es el más pequeño. Por lo tanto, el 5 debo sumar a los que tienen circuito positivo y debo restar a los que tienen circuito negativo. ¿Ya? Y aquí está en la nueva tabla. Eso hecho. Aquí recuerden estaba vacío, pero le he sumado 5, por eso 5 anotado acá. Aquí tenía 5, perdón, tenía 15, le he restado 5, 10. Aquí lo mismo, le he sumado 5, tengo 22. Aquí le he restado 5, ya no tengo nada. ¿Ya? Entonces los demás valores, este 20, el 20, el 5 y el 5, los vuelvo a copiar porque no estaban dentro del circuito. Entonces solo los copio. Entonces aquí están, los copiamos, 20, 20, 5, 5. Volvemos a fijarnos si es degenerado o no es degenerado. En este caso tampoco es degenerado. Tenemos 7 casillas asignadas y es igual a 7, entonces no hay problema. Volvemos a hacer este mismo paso para ver si hay una mejor solución o esta es la solución definitiva. Entonces anotamos las ganancias, ¿no? Estas recuerden que son ganancias porque están con signo negativo. Las ganancias de las casillas asignadas ahora de esta tabla. Entonces, en base a esta tabla, yo parto nuevamente con cualquier número, este que está en rojo, que es 0. Si quiero, puedo partir de acá. Estoy partiendo con 0 porque es más fácil hacer los cálculos para mí. Es más, me conviene más.
Aquí no me conviene ponerme una fracción, digamos, ¿no? Porque ya los cálculos van a ser un poco más largos. Entonces siempre dense números fáciles, el 0, el 1, esos números son fáciles de calcular. Entonces yo parto con el 0 acá. El 0 va a afectar a toda mi fila, va a afectar al -1, va a afectar al -5. Entonces del 0 al -1, ¿cuánto debería restar? -1. Del 0 al -5, -5. Este -5 va a afectar al -6. Entonces al -6, ¿cuánto me faltaría? -1. Este -1 va a afectar al -7. Aquí debería anotar -6, ¿no? Después acá, recuerdan, era -1. Este -1 va a afectar al -7. Aquí debería ser -6. Este -6 va a afectar al -10. ¿Cuánto me faltaría para el -10? -4 acá. -6, -4, -10. Este -4 va a afectar al -9. Aquí debería ser -5. ¿Ya? Entonces, aquí está, los números que les dije. Todo esto en base a las ganancias de las casillas que han sido asignadas. ¿Ya? Después se repiten los mismos pasos. Para las casillas que estaban en blanco las partimos en dos. En la parte superior debemos hacer las sumas de los números que están en rojo. 0 menos 6, 0 menos 4, ¿cuánto es? 1 menos 1, aquí va a ser -2, -1, -4, -5 y así, ¿no? Para todas las casillas de la parte superior. Ya. Entonces, como ya hemos visto, estas serían las sumas de la parte superior. Ahora deberíamos hallar de la parte inferior, que es lo que nos interesa más, para poder ver si hay negativos, si hay nulos, porque si hay nulos habría otras respuestas. Entonces veamos. Aquí tengo -3, ¿ya? -3 menos -6, ¿cuánto va a ser? 3 positivo, ¿verdad? Aquí -4 menos -4 va a ser 0. Y hacemos el mismo procedimiento para todas las casillas que están por debajo. ¿Ya? Entonces, una vez de haber hecho todos esos cálculos, ¿qué es lo que pasa? Que aquí todavía tenemos un negativo. Bueno, en realidad tenemos dos negativos, -1 y -3. ¿Cuál es el más negativo? El -3, ¿verdad? Entonces, en base a ese, yo debería armar un nuevo circuito. ¿Ya? En base a este, debería en PP2S3, vuelvo a la tabla de arriba, PP2S3, en esta casilla, yo debería partir el circuito, partir haciendo más, menos, ¿no? Entonces, veamos opciones, ¿no? Por ejemplo, si voy a la izquierda, podría ir, digamos, empezar más, menos. Arriba no tengo con qué enlazar, abajo tampoco. Por lo tanto, irme a la izquierda no sería una opción. Entonces me iré a la derecha. A la derecha sí tengo una opción, ¿no? 5. Aquí sería más, menos. Podría subir. ¿Está bien? Este sería más. Después tendría otro elemento acá para enlazar, sí, ¿no? Después tendría que bajar a este elemento, volver acá y cerrar el circuito. Entonces va a quedar de esa forma nuestro circuito. Es el que más nos conviene y el único que hay. No podrías armar o no se podría armar otro circuito. Si digamos yo quisiera venirme acá, no podría girar. Si vengo acá, debo hacer forzosamente este circuito. Entonces quedaría el circuito de esta forma. ¿Ya? Ese sería el circuito. Entonces, ya que hemos hecho el circuito, ¿qué debemos hacer? Bueno, en el circuito nos fijamos cuáles tienen signo negativo. Son estos tres. ¿Cuál es el más pequeño de esos tres? El 5. Entonces el 5 voy a restar en los elementos que están dentro del circuito. Voy a restarle 5 y a los que tienen signo positivo en el circuito les voy a sumar 5. ¿Ya? Y aquí está. Aquí está.
¿Se dan cuenta? Hemos hecho las operaciones, hemos restado 5 acá, bueno, hemos sumado, sí, hemos partido de acá. Sumamos 5. Aquí restamos 5, aquí sumamos 5, aquí restamos 5, aquí sumamos 5, aquí restamos 5 y volvemos a cerrar el circuito. Listo. Después los demás valores que no formaban parte del circuito, los copiamos. Recuerden que este 22 pasaba por el circuito, ¿no? Pero no era parte del circuito. Entonces, por lo tanto, lo copio tal cual y este 20 también lo copio tal cual. ¿Ya? Contamos las casillas asignadas. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vamos a saber, ya suponemos que es no degenerado, ¿no? Aquí está justamente 7, 7, no hay problema con eso. Sabemos que es no degenerado. Después colocamos las ganancias de las casillas que han sido asignadas nuevamente. Y ahora si se dan cuenta estoy empezando de acá. Como les digo, pueden partir de cualquier casilla, no importa. Si quieren partan con 0, con un 1, no importa. ¿Ya? Partimos con ese cero va a afectar a toda la fila. Va a afectar entonces a este menos 7, ¿cuánto faltaría? Menos 7 y así, ¿no? Este cero va a afectar acá, menos 8, el menos 8 va a afectar a todos estos. Entonces, de esa forma ustedes van llenando los valores con rojo, ¿no? Todos estos valores. En este caso me quedaría de esa forma, ¿no? 4, 0, menos 1, menos 2, menos 7, menos 5, menos 8 y menos 9. Con esos valores llego a cumplir todas las ganancias que están ahí adentro, ¿no? De las casillas que han sido asignadas. Una vez que hemos hecho eso, partimos nuevamente las casillas y nos fijamos si esta sería la solución o si hay más soluciones. Entonces, en la parte superior vamos a hacer, ¿no? Las operaciones. 4 menos 7, menos 3. 4 menos 8, menos 4. Y así. Mm, Aquí está. Hacemos las operaciones, como ven, menos 3 arriba, menos 4, menos 5, menos 9, menos 8, menos 6, menos 10, menos 9 y menos 11, ¿no? Son los valores que hemos hecho sumando los valores que están en rojo o restando, ¿no? Después debemos hallar los valores que están por debajo. Seguimos haciendo las mismas operaciones. Recuerden, menos 3 menos menos 3 va a ser 0. Así hallamos los valores que están por debajo de las celdas que están partidas en 2. Aquí nos va a dar entonces 0, aquí nos va a dar 0, aquí nos va a dar 2, 3, 6, 3, 8, 4 y 8. Una vez que hemos visto eso, nos fijamos si hay negativos en las casillas que están partidas en 2 por abajo, ¿no? Los que están con azul. El C, aquí tenemos puro positivos, ¿no? Bueno, este es nulo, nulo, positivo, 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 positivo. Ya. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Primero que como no hay negativos, esta es una de las mejores soluciones, ¿ya? ¿Por qué digo una de las mejores? Porque también va a haber otras dos más. Porque estos ceros nos están indicando que hay otras soluciones posibles que nos van a dar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, primero, al no encontrar negativos, hemos llegado a la mejor solución. ¿Ya? Al no tener negativos en la parte inferior de las casillas partidas, eh, quiere decir que hemos llegado a la mejor solución. Entonces, hacemos los cálculos para ver cuál es esta solución. ¿Ya? Entonces quedaría de esta forma. Este 1 por 15 más 5 por 10 más 7 por 20 más 8 por 5, etcétera. ¿De dónde estoy sacando? Pues justamente de la tabla que nos está indicando que es la mejor solución, o sea, esta de acá. Como estamos hablando de ganancias, estos valores que están con negativo lo vuelven positivo, o sea, este menos 1 va a ser positivo, ¿ya? Va a ser 1 por 15. Eso es lo que estoy anotando acá, 1 por 15. Después 5 por 10, 5 por 10, 7 por 20, 7 por 20, más 8 por 5, más 8 por 5, más 9 por 22, más 9 por 22, más 7 por 10, más 7 por 10, más 10 por 5, 10 por 5, ¿ya?
Como estamos hablando de maximización, recuerden que se debe hacer ese pasito extra, ¿no? Se debe hacer ese pasito extra al empezar el ejercicio de volver los costos negativos y se debe hacer este paso extra al finalizar de nuevamente volverlos estos valores positivos, ¿ya? Ese es el paso extra que se hace. Entonces, haciendo la suma es 563, 563 solo multiplicando esto, ¿verdad? Pero recuerden que estábamos hablando de un ejercicio que esto en realidad era 3000, esto era 7000, esto era 2000. Entonces, esto sería 563.000, ¿verdad? Bolivianos. Eso como aclaración. Después, ¿qué más? Alguno me dirá, pero ¿por qué no se mantiene acá negativo? Pues simplemente porque no puedes ganar algo menor o igual que cero, no, no puedes hablar de ganancias ahí, ¿verdad? Si yo les dijera, estoy ganando menos 10.000 bolivianos, pues eso no son ganancias, ¿ya? No puedo tener yo menos 10.000 bolivianos. O tengo cero o tengo más, ¿no? En este caso, estamos hablando de ganancias, 563.000 bolivianos. ¿Ya? Bueno, entonces hemos hallado una de las soluciones, pero estos ceros, ¿qué me están indicando? Que hay otras soluciones posibles. ¿Ya? Eso es lo que me están indicando esos dos ceros. Entonces puedo escoger a cualquiera, a cualquier cero. En este caso yo voy a elegir a este. ¿Ya? Voy a elegir a ese cero. Entonces, eligiendo este cero, voy a armar un circuito. En este caso, este es el mejor circuito que se puede armar. ¿Ya? Una vez que he armado el circuito, me fijo dentro del mismo, los circuitos con signo negativo, me fijo al más pequeño. En este caso va a ser entre 15 y 5, va a ser 5. Por lo tanto, el 5 debo sumar a los circuitos positivos y debo restar a los circuitos negativos. Ujú. Hacemos eso. Aquí sumamos, aquí restamos, aquí sumamos y aquí restamos, ¿no? Aquí teníamos 5 menos 5, no hay nada. Los demás valores, ¿qué hacemos? Copiamos. Copiamos los demás valores, este 20, el 10, 22 y este 5 los estamos volviendo a copiar. Contamos las casillas asignadas, que son 7 en este caso, y por lo tanto es no degenerado. ¿Ya? Va a ser no degenerado. Eh, Volvemos a hacer esto de acá para vernos si tal vez, aunque es ya bastante improbable que nos vuelva a salir un negativo, porque ya hemos llegado a la mejor solución. Lo único que estamos haciendo es encontrar otra solución, ¿no? Entonces, hacemos los cálculos respectivos. Asignamos, ¿no? Recuerda, asignamos, aquí colocamos las ganancias de las casillas asignadas, partimos de cualquier lado dándonos un número que nosotros querramos para empezar allá los demás números. Hacemos eso, partimos las casillas en dos, partimos las casillas en dos y después hallamos los valores que están por dentro, ¿no? Que están aquí adentro. Menos 3 y cero va a ser menos 3, ¿no? En la parte superior. Menos 7 más 2 menos 5. Menos 7 menos 2 menos 9. Y así, todos los valores de la parte superior de las casillas que están partidas. De ahí debemos hallar los valores debajo, ¿no? Ya saben cómo se hacen los cálculos. Simplemente agarramos el valor de acá, menos 3 menos 3 va a ser cero. Y así para los demás valores que están en azul. Entonces, una vez que hemos hecho eso, nos volvemos a fijar si tenemos, en este caso, ceros, ¿no? Porque ya hemos llegado a la mejor solución y nos siguen saliendo uno y dos ceros, ¿ya? Eh, Antes de pasar a seleccionar, vamos a corroborar que nos sale el mismo resultado, ¿ya? Aquí está.
Entonces, si yo agarro y hago 1 por 10 más 5, perdón, más 4 por 5 más 5 por 10 más 7 por 20 más 8 por 5 más 9 por 22 más 7 por 15. Ya recuerden esto, los volvemos positivos, ya estos valores que están dentro. Si hacemos esto, también nos va a dar 563.000 bolivianos, ¿ya? También nos va a dar, este va a ser su plan, de esta forma, está indicando el origen, el destino, la ganancia y las unidades que estamos enviando, ¿no? Bueno, entonces una vez hemos visto eso todo, bueno, todavía nos siguen saliendo dos ceros, este cero y este cero. Cabe recalcar que en esta parte, si yo quisiera bueno, si yo quisiera escoger este cero, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo escogiera a este cero, va a pasar lo siguiente. Bueno, yo partiría de acá y armaría el mismo circuito que he armado en la tabla anterior y volvería a la tabla anterior, ¿ya? Por eso ya no me conviene seleccionar este cero, sino este de acá. Debería seleccionar a este, porque si selecciono este, voy a volver a esta tabla. Ya voy a volver a la tabla 3. Yo no quiero eso porque ya la tengo. ¿Para qué voy a volver a calcular algo que ya tengo? ¿No? Entonces me queda solo ver este valor, armar un circuito partiendo de acá con este cero para poder encontrar una solución más, ¿no? Entonces, este ejercicio tendría tres soluciones. Tres soluciones posibles, con tres planes diferentes, ¿no? Este plan es diferente a este plan y el nuevo plan que vaya a salir también va a ser diferente. Aquí está, ¿ya? Entonces partimos, seleccionamos ese cero como les dije, armamos circuito acá, más, menos, más, menos. Entonces, de los que en el circuito que están con signo negativo, nos fijamos cuál es el más pequeño, en este caso el 5. El 5 lo voy a sumar a los circuitos positivos y le voy a restar a los circuitos negativos. Aquí está, eso hemos hecho. Aquí le he sumado 5, aquí le he restado 5, aquí le he sumado 5 y aquí le he restado 5. Los demás valores que no estaban en el circuito los copiamos. Ya copiamos el 10, el 22 y el 15. Y este 10 también, ¿no? Entonces contamos, tenemos 7 casillas asignadas, por lo tanto este tampoco va a ser un caso, va a ser no degenerado. Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá? Pues asignamos en esta tablita nueva las casillas donde tienen, donde han sido asignadas, colocamos las ganancias, ¿ya? Nos volvemos a dar un número cualquiera y me estoy volviendo a dar un cero. Este cero va a afectar a todo esto y así vamos calculando los demás valores. Ya, calculamos esos valores. Calculamos los valores, ¿verdad? Una vez que hemos calculado los valores, las casillas por arriba, vamos a hacer la suma de los rojos o la resta. En este caso, menos 1 menos 3 va a ser menos 4. Y así, para todos los valores de encima, ¿verdad? Para los valores de abajo, ¿qué hacemos? Hacemos, por ejemplo, para esta casilla PP1CC3. PP1CC3 es menos 4. Menos 4 menos menos 4 va a ser 0. ¿Ya? Y así para los demás valores. ¿Ok? Bueno, entonces calculamos y vemos el plan. ¿Por qué? Porque recuerden que ya no tenemos negativos, hemos llegado a la mejor solución, solo estamos buscando otra nueva solución. Entonces, este plan también va a ser distinto a los otros dos que hemos visto. Sigue siendo el mismo resultado, 563.000, solo que si se dan cuenta aquí el plan va a cambiar y los otros planes también. Y aquí al final nos quedan 0 y 0, pero queriendo armar cualquiera, con cualquiera de los ceros otros circuitos, digamos, vamos a llegar a cualquiera de las dos tablas anteriores, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí ya pararíamos. Entonces, cuando vean, digamos, un cero, es que
hay una solución más. Entonces, ahora que han visto dos ceros, es que va a haber dos soluciones más, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ser inteligentes y darse cuenta de que no pueden estar rebotando y armar los mismos circuitos y volver a las mismas soluciones y decir que tenía, en este caso, por ejemplo, hay tres soluciones posibles y ustedes reboten y hagan, no sé, seis soluciones, digamos, ¿no? Cosa que lleva a estar mal. Solo era necesario hacer de la primera solución, nos ha salido ceros, entonces hemos hecho dos tablas más, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda o consulta respecto al ejercicio de maximización en transporte o alguna duda acá, tal vez. Sí, una pregunta. Sí. Estaba viendo videos en el cual para hallar la maximización, lo que hace es el mayor costo, lo resta a todos los demás costos. Ujú. Y la aplicación igual, cuando quise comparar resultados, hace lo mismo. ¿Qué tan factible es hacer eso? Ya. eh, es otro método, ¿ya? Por ejemplo, con el otro paralelo en términos de dos fases, técnica en M, digamos, el docente utiliza otro método al que ustedes están viendo con esta docente. Entonces, mi recomendación siempre cuál va a ser que hagan como hace el docente. También es válido, o sea, no es el único algoritmo este, no es el único, hay muchos más. Eh, la recomendación cuál es siempre hacer como hace el docente. Entonces, por lo tanto, yo les estoy enseñando cómo hace la docente en este caso, ¿no? Ahora también se puede hacer, yo como les he dicho, ¿no? Con las aplicaciones o con alguna otra herramienta o tal vez con algún software, sí, ese va a ser su algoritmo, digamos, ¿no? Ya está programado así, entonces va a usar esa forma. ¿De qué hace? Bueno, agarra todos los costos y el costo mayor les resta, ¿verdad? A los demás costos. Eso es lo que hace. Em, pero lo que yo les recomiendo es que si ustedes están viendo de esta forma, háganlo de esta forma para no complicarse, ¿no? Mm, Tal vez para algunos no es fácil aprenderse dos, tres métodos y se confunden y hacen alguna parte con un método y otra con otro método, ¿ya? Entonces, mi recomendación es esa, ¿ya? Según lo que haga el docente, hagan ustedes igual, ¿ya? Porque en el examen va a ser lo mismo, o sea, les va a preguntar y ustedes le meten otro método y puede que ahí tal vez no tengan problemas. Entonces traten de aprender este, ¿ya? Traten de aprender este. Pero sí, sí es posible. O sea, como les digo, no es el único algoritmo que hay más, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ya, entonces pasemos al siguiente, que era, lo único que era representar este ejercicio, pero plantearlo con el método dual simple. O sea, solo les pedía plantear, ¿no? Obviamente no les pedía hacer, porque imagínense lo tedioso de hacer esto. O sea, aplicar dual simples o aplicar el método que ustedes quieran. Aplíquenle a esto dos fases, digamos, ¿no? Aplíquenle a esto técnica en M. Imagínense cuánto se tardarían en hacer esto, ¿no? Uno por eso y esos hay los modelos de transportes, ¿no? Que en cierta manera facilitan este tipo de cálculos, por ejemplo. Em, ahora, lo único que se nos está pidiendo es plantearlo de forma de que podamos utilizar el método dual simplex, ¿ya? O sea, nos están exigiendo que usemos el dual simplex. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, nuestra función objetivo, en este caso, si recuerdan, hemos multiplicado a todos esos costos por menos uno. O sea, hemos multiplicado en pocas a la función objetivo por menos uno. Eso es lo que hemos hecho, recuerden, ¿no? Teníamos los costos positivos, pero ahora lo que hemos hecho para maximizar que ha sido multiplicarlo por menos uno, digamos, ¿no? Y volverlos a todos negativos. Ese 3 que era positivo al principio se ha vuelto menos 3, menos 7. Estos valores que están en la función objetivo son todos los costos. Ahora en este caso, como es maximización, ganancias que estaban adentro de la tabla, recuerdan, ¿no?
Después, estos valores de acá, ¿qué son? Los que están con menor igual, estos 25, 25, 22 y 15, son los valores que estaban a la derecha de la tabla. Son los valores que son de la oferta, ¿no? Las ofertas, 25, 25. Recuerden que aquí estaba, bueno, en este ejercicio estaba denotado como la producción, ¿no? La producción, entonces esto es 25, 25. Y la demanda, si recuerdan, estaba 20, 25, 32 y 10, ¿no? Estos son los valores. Entonces, cuando es demanda, deben fijarse que es mayor o igual, y cuando es oferta, es menor o igual, ¿ya? Esto he anotado justamente según el orden de la tabla, ¿ya? Estoy yendo en ese orden. O sea, ¿cómo estoy yendo? A ver, para mostrarles. Y imagínense que aquí no hay nada, ¿no? Aquí en esto, aquí no hay nada asignado, ya que esté en blanco. Solo me estoy fijando acá. Estoy anotando menos 3x1, menos 7x2, menos 2x3, menos 5x4, menos x5, menos 3x6, menos 3x7, menos 7x8. O sea, estoy asignándole variables en ese orden, ¿no? En columnas. Estoy asignando variables en ese orden. Este va a ser por x1, x2, x3, x4, ¿no? En ese orden estoy yendo yo, ¿ya? Entonces, si recuerdan, esto lo he anotado como restricción. Esta es la restricción de las ofertas o de la producción en este caso. Entonces, si esto es x1, esto va a ser x5, esto va a ser x8, x9 y x13, ¿verdad? Entonces x1 más x5 más x9 más x13 menor o igual a 25, ¿ya? Esa es la restricción que han visto con menor o igual. Para las restricciones de la demanda, recuerden que ya es mayor o igual. Entonces, ¿qué he hecho? X1 más X2 más X3 más X4 mayor o igual a 20. ¿Ya? Y eso es justamente lo que yo estoy anotando acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacen? Arman su función objetivo siempre con un orden. Ustedes pueden darle ese orden, ¿no? Si primero prefieren ordenar por columnas, o sea, ir x1, x2, x3, x4. Voy a la siguiente columna, x5, x6, x7, x8, ¿no? Así, hasta completar las columnas. O bien puede ir por filas también, ¿ya? X1, X2, X3, X4. Voy a la siguiente fila. X5, X6, X7, X8, ¿no? En este caso, yo estoy ordenando por columnas, ¿ya? Por eso está en este orden. Por eso está con esta nota. O sea, yo le estoy dando la anotación en sí. Ya, yo le estoy poniendo la primera ganancia X1, a la segunda X2, a la tercera X3, así. Entonces, acá también deben seguir el orden. Deben acordarse qué le han asignado a esa casilla y cómo está. ¿Ya? Eso deben darse cuenta. Entonces, una vez que han hecho eso, han encontrado la función objetivo, han hecho correctamente lo que son los valores de las restricciones, nos dice que lo debemos volver para el método dual simplex. Entonces, ¿qué nos dice el método dual simplex? Si es minimización, en la función objetivo todo debe ser positivo, ¿verdad? Si es maximización, nos dice que todos los coeficientes deben tener signo negativo. En este caso sí los tiene. No hay problema acá. ¿Cuál es el siguiente paso para el dual simplex? Todas las restricciones deben ser menor o igual. En este caso, tenemos 4 restricciones mayor o igual. Entonces, a estas 4 debemos volverlas menor o igual. ¿Ya? Entonces, para volver con el método dual simplex, la función objetivo no hay que hacerle nada, ¿no? Ya tiene todo con signo negativo, es maximización con signo negativo, está bien. Después, las 4 primeras restricciones sí eran menor o igual, entonces las copio tal cual. Y las otras 4 restricciones que ha pasado, yo las tenía mayor o igual, recuerda, ¿no? Entonces a cada restricción le he multiplicado por -1. Al multiplicar por -1 a una desigualdad va a cambiar de orientación.
esta era mayor o igual, pero al multiplicar por -1 se ha vuelto menor o igual. Y todos los valores obviamente van a cambiar de signo. Como en esta restricción eran todos positivos, entonces ahora se han vuelto todos negativos, ¿no? Y así con las demás restricciones. Listo. Entonces, así ya podríamos aplicar el dual simplex, ¿verdad? Ya tenemos en maximización, todos los coeficientes deben ser negativos, todos son negativos en este caso, todas mis restricciones son menores igual, perfecto. Entonces, el último paso, ¿cuál es? Simplemente estandarizo, ¿no? Estandarizo. Aquí está estandarizado. Entonces, ¿cómo se estandarizaba? La función objetivo la copio tal cual. Las restricciones menor igual las vuelvo igualdades. Cuando es menor o igual, ¿qué hago? Sumo holguras a cada restricción. A esta restricción le sumo una holgura, a esta y a esta y a esta, ¿no? Entonces aquí he sumado x17, x18. Aquí estábamos, recuerden, hasta x16. Pero aquí ya vamos hasta x24. ¿Por qué hasta x24? Porque en cada restricción he sumado una holgura. Aquí, 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 hasta abajo, ¿no? Y por lo tanto estas desigualdades se han vuelto igualdades. Lo demás está tal cual. Y estos valores de acá, estas holguras, las anotamos en la función objetivo con coeficiente cero, ¿no? Con coeficiente cero. Listo. Entonces solo era eso. Hasta ahí deberían haber planteado. De aquí yo ya podría pasarlo a una tabla dual simplex y empezar a hacer cálculos y hacer operaciones, ¿no? Entonces no sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Ya, creo que nadie, ¿no? Entonces, como ven, no es muy complicado, es para armar de esta forma, es solo seguir un orden, dependiendo del orden que ustedes les den. Recuerden que estamos partiendo de acá. Es más, partiríamos nosotros. A ver, déjenme volver un rato, voy a volver más rápido por acá. Ya, desde esta parte. O sea, de esta parte, ustedes tienen que partir y armar eh, el modelo de programación lineal, ¿no? Porque este es un modelo de transporte. El modelo de Dual Simplex ya es un modelo de programación lineal. Este también se puede volver un modelo de transporte, se puede volver un modelo de programación lineal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he hecho. Estos valores, bueno, en nuestro caso estábamos maximizando, ¿verdad? Entonces están con signo negativo y eso no hay problema, ¿no? Es con signo negativo. Estaríamos partiendo de ahí entonces. Y yo que he hecho, bueno, lo único que hice es asignarle letras aquí al lado. Imagínense que yo estoy haciendo esto. A ver con qué color, con este color y así. Oh, a ver, acá vamos a ver. Es como si yo estuviera haciendo algo así. A ver, este tal vez es más pequeño. Acá. Como si yo estuviera haciendo esto. Ya, eso quiero que me entiendan. Mm, X2. Ahí. Mm, X3. X4. Ujú, X5. X6. X7. X8. X9. X10. X11. X12. X13. X14.
x15 y x16. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Es como si hubiera hecho eso, ¿ya? Como si hubiera puesto acá x1, x2. Yo he ordenado de ese orden, ¿ok? He ordenado por columnas. x1, x2, x3, x4, x5, x6, 7 hasta x16, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué he hecho para armar mi función objetivo? He puesto, bueno, sé que estoy maximizando menos z. ¿Por qué menos z? Porque recuerden que les he multiplicado a todos por menos 1, ¿verdad? Entonces, maximizando menos z va a ser igual a ¿qué? A menos 3x1, menos 3x1, menos 7x2, menos 2x3, hasta llegar a menos 3x16, ¿ok? Entonces, ahí arman ya su función objetivo. Después, ¿cómo armo mis restricciones? Agarro, bueno, x1 más x5 más x9 más x13 va a ser menor o igual a 25, ¿ok? x2 más x6 más x10 más x14 menor o igual a 25. x3, x7, x11, x15 menor o igual a 22. x4, x8, x12, x16 menor o igual a 15. ¿Cómo armo las otras restricciones? Porque ok, tengo 4 acá, pero aquí también tengo 4, ¿verdad? Porque está sujeto siempre a la oferta y a la demanda. No está solo sujeto a la oferta o solo sujeto a la demanda. Entonces también tengo que considerar estas restricciones. O sea, x1 más x2 más x3 más x4 debe ser mayor o igual a 20. x5, x6, x7, x8 mayor o igual a 25. x9, x10, x11 y x12 mayor o igual a 32. Y x13 más x14 más x15 más x16 mayor o igual a 10. ¿Ya? Entonces de esa forma es donde yo he armado y he conseguido esos resultados. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que yo he hecho en realidad. ¿Ya? Eso es lo que yo hice en realidad. Entonces, espero que les quede claro con eso, de que de esa forma es que he armado yo esto. ¿Ya? De esa forma es la que yo armé eso. Y ya después, ya con esto, ustedes hagan lo que deban hacer. Si les piden, bueno, plantearlo de modo que tenga que usar el método dual simplex. Perfecto, entonces lo plantean y lo hacen como si fueran a pasarlo a una tabla dual simplex, ¿no? Haciendo los pasos, aplicando las condiciones, estandarizando y ya. Porque tampoco les pidan que resuelvan, ¿verdad? Ok, entonces hasta aquí habíamos llegado con la clase de hoy. Creo que ya no hay más dudas ni consultas, ¿verdad? Em, a ver, creo que hay una consulta acá. A ver, dice, ¿qué pasaría si hubiera una oferta ficticia? Si hubiera una oferta ficticia pasa lo mismo. Van a tener columnas o fila, bueno, una columna o una fila con ceros, ¿verdad? Entonces, siguen aplicando lo que ya saben. O sea, si hay ceros, entonces si ustedes están maximizando, los ceros van a ser en teoría los más grandes, ¿verdad? Entonces van a escoger siempre al más negativo si están maximizando, como estamos haciendo ahora, ¿no? Em, si hubiera el caso de que fuera en minimización, entonces ahí sí ya deberían considerar al cero como al más pequeño. Entonces es al revés, ¿ya? No sé si he aclarado tu duda, pero esa sería la forma. Eh, ¿Qué se hace cuando el epsilon forma parte del circuito? Se hace lo mismo, o sea, cuando tengamos un ejercicio degenerado en caso de maximización, digamos, el epsilon va a seguir siendo un valor pequeño, que en realidad no es como si fuera cero, ¿verdad? O sea, en términos generales no estaríamos afectando al ejercicio, ya sea maximización o minimización, no tendría por qué afectar.
¿ya? Entonces, igual, a ver, ¿qué dice? O sea, si forma parte del circuito el epsilon. La única forma de que el epsilon forme parte del circuito, ¿cuál es? Que tome un valor positivo en el circuito, ¿ya? Si es que tomara un valor negativo, mm, va a ser el valor más pequeño del circuito, ¿me entienden? Es como si le restáramos cero a todo y no estamos afectando en nada al circuito, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si el epsilon está dentro de un circuito, la única forma de que esté es que sea, tenga un valor positivo en el circuito, ¿ya? Tiene un valor negativo, no va a afectar al circuito, porque por ende el epsilon va a ser el más pequeño de todo el circuito, ya que les dije que epsilon en teoría es cero, ¿no? Es un valor muy, muy pequeño. Entonces, tengan en consideración eso, ¿ya? Ok, creo que no hay más consultas, ¿no? Ya, hasta aquí quedaríamos entonces con la clase de método de Auxi, transporte. Sí, sí, dime. Auxi, creo que la primera pregunta se refería a que si si creamos una oferta ficticia Ujú, ya cuando definamos la función objetivo, sí. vamos a tomar a esos valores también en cuenta, digamos. Yo creo que no, no, porque van a ser ceros, entonces ya no tendrían asignación, ¿no? ¿O sí? Ya, a ver, es que por eso depende mucho del ejercicio que estén haciendo, ¿ya? A ver, les explico. Bueno, aquí no sé si tengo un ejercicio. A ver, bueno, con lo que tengamos acá. Digamos que, por ejemplo, acá agregamos una columna ficticia, ¿no? Una oferta ficticia, digamos, ¿no? Y vamos a tener ceros. Deben considerar siempre qué están haciendo. ¿Están minimizando o están maximizando? ¿Ok? Eso es lo primero que deben considerar. Una vez que consideren eso, si estoy minimizando o maximizando, entonces debo fijarme en que, obviamente que esté balanceado, ¿no? Vamos a balancear al crear, digamos, una oferta ficticia. Digamos que este ejercicio está desbalanceado, ¿no? Que la demanda no es igual a la oferta, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces vamos a crear o bien una oferta o bien una demanda ficticia donde van a tener costo cero, ¿no? Costo cero. Entonces, si estamos minimizando, nos fijamos, ¿no? Ya, bueno, estoy minimizando, he balanceado el problema, tengo una demanda ficticia, digamos, y voy a aplicar un método, ¿no? Tal método. Entonces, dependiendo del método, yo aplico esas reglas. Por ejemplo, en lo que hemos visto ahora, caso de costo mínimo. Cuando yo estoy hablando de costo mínimo, cuando estoy hablando de costo mínimo y aquí tengo, en este caso, estoy minimizando, digamos que estoy minimizando y tengo aquí, digamos, una demanda con ceros, con costos ceros. Entonces, al aplicar el costo mínimo, ¿qué voy a hacer? Es ir por los ceros, ¿verdad? Porque estoy minimizando. Entonces, ¿qué me dice el método del costo mínimo? Es ir por el costo menor, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo una columna, una fila, una columna de ceros. Voy a optar por cualquiera de esos ceros, ¿ya? ¿Me entienden? Cuando estamos haciendo costo mínimo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estoy haciendo maximización? El criterio cambia un poco, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en el caso de maximización, ya, estoy en el caso de maximización. El caso de maximización que me dice, bueno, que aquí estos costos se van a volver negativos. Ok. Digamos que he agregado una fila o una columna o una fila ficticia, ¿no? Digamos que estaba desbalanceado y he agregado ceros, digamos que sea acá. Estos son ceros, por decirles, ¿no? A ver, vamos a hacerlo así. Am, Aquí voy a tratar de anotar. Auxi, Sí, perdón que me interrumpa, creo que esa parte sí ha quedado o sea, sí se entiende lo que sí. usted dice, pero en el planteamiento o sea, ya planteándolo de forma lineal, el problema, la función objetivo, Ujú, ahí si toman los valores cero, ujú. ya no contarían, ¿no? O sea, ya no se tomarían en cuenta. No, o sea, es como.
a cualquier ejercicio o cuando ustedes estandarizan, por ejemplo, digamos, le suman las variables holgura con coeficiente cero, ¿verdad? Entonces es lo mismo, o sea, igual no tendría por qué afectar, tú le anotes o no le anotes, no tendría por qué afectar. Ahora, que es recomendable que no lo anotes porque al final es como si no estuvieras haciendo nada, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos una oferta ficticia o o una demanda ficticia? Lo que nosotros hacemos en realidad es simplemente crear, ¿no? Crear como si hubiera una empresa, una industria, digamos, que va a mandar esas cosas, pero al final no hay no existe esa empresa, ¿me entienden? No existe esa empresa, por lo tanto no se va a mandar nada y no se va a poder cumplir con la oferta o no se va a poder cumplir con la demanda, ¿ya? Entonces, es como les digo, es como cuando ustedes anotan las variables holgura, ¿ya? Entonces, no sería necesario, no tendría por qué ser necesario, ¿no? Tal vez como aclaración podrían colocar, ¿no? Como hemos creado esta oferta ficticia o esta demanda ficticia, en sí no tiene por qué afectar al modelo, ¿verdad? Al modelo de programación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, duda? Ya, creo que no, ¿no? Entonces, hasta aquí quedaría la clase de método de transporte de maximización. Solo nos faltaría ver la próxima que yo creo vamos a ver tal vez los casos truncados, ¿no? Los casos truncados, donde no se puede enviar, digamos, de la ciudad uno perdón, de la industria uno a la ciudad 2, digamos, no podemos enviar porque no hay un camino viable o yo qué sé. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Listo, chicos, hasta aquí quedaríamos hoy.